Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Baktas y Yamur Yüksel protagonizan un momento tenso que nadie esperaba. En el rodaje de su nuevo proyecto, varios testigos aseguran que la pareja vivió una discusión que dejó a todos en silencio. Todo ocurrió durante una jornada de grabación que, según miembros del equipo técnico, comenzó con buen ánimo. Sin embargo, algo cambió cuando ambos actores fueron llamados a escena. Una fuente del equipo de iluminación comentó: Yamur entró al set algo distante, evitaba el contacto visual con Bar y no se saludaron como de costumbre. Los rumores sobre tensiones entre ellos han circulado desde hace semanas, pero este incidente los ha intensificado. Testigos afirman que, minutos antes de comenzar una toma importante, se escuchó una conversación elevada entre los dos en una de las esquinas del set. No puedes seguir ignorando lo que hablamos ayer, Bar. Esto ya está afectando nuestro trabajo, dijo Yamur con un tono firme pero contenido. Bar, visiblemente afectado, respondió: no es tan fácil para mí, Yamur. Estoy haciendo lo mejor que puedo. No me exijas más en este momento. Los técnicos bajaron el volumen de los equipos para no interrumpir, pero también para intentar escuchar mejor lo que estaba ocurriendo. Algunos se miraban entre sí con expresiones de sorpresa e incomodidad. Una asistente de vestuario aseguró que el ambiente quedó tan tenso que el director decidió posponer la grabación de esa escena por 1 hora. Nunca había visto a Bar tan serio, y Yamur salió del set sin decir una palabra. Fue muy incómodo para todos. Lo que más ha llamado la atención es que, en días anteriores, ambos compartieron historias en sus redes sociales mostrando escenas y momentos cálidos entre ellos. Por eso, la discusión ha generado muchas preguntas sobre si hay problemas personales o profesionales entre la pareja. Un miembro de producción declaró bajo anonimato: no es la primera vez que discuten, pero siempre lo hacen lejos de las cámaras. Esta vez no pudieron ocultarlo. Hubo un silencio muy fuerte después de eso, como si todos esperáramos una explicación que nunca llegó. Tras la pausa, ambos regresaron al set con rostros serios, pero profesionales. Cumplieron con la escena sin errores, aunque algunos notaron que faltaba esa chispa habitual que los caracteriza. Fue como ver a dos personas cumpliendo con su deber, pero sin conexión emocional, comentó otro integrante del equipo. En redes sociales, los fans ya comenzaron a notar el cambio. Comentarios como "ya no se ven tan felices como antes" o "qué pasa entre ellos" se multiplican bajo sus publicaciones. Algunos defienden que pueden ser simplemente exigencias del rodaje, pero otros están convencidos de que hay algo más. Lo más intrigante es que ninguno de los dos ha emitido comentarios al respecto. Mientras Yamur compartió una imagen críptica con la frase "no todo se dice, pero todo se siente", Bar optó por el silencio absoluto durante todo el día. En el ambiente del set, esa ausencia de reacciones generó aún más especulaciones. Algunos técnicos murmuraban que Bar fue visto conversando a solas con su representante detrás de las caravanas, con un rostro serio y una expresión de agotamiento emocional. Parecía estar lidiando con algo más allá de lo profesional, comentó un camarógrafo. Más tarde, en horas de la noche, un nuevo detalle puso a todos en alerta: Yamur abandonó el evento promocional al que ambos estaban invitados, alegando una molestia de salud repentina. Sin embargo, quienes estaban presentes aseguran que la actriz lucía perfectamente bien minutos antes, mientras saludaba a los fans.
fue algo improvisado. Se notó que estaba evitando a Bar, mencionó un periodista presente. El representante de Bar, por su parte, declaró escuetamente ante una pregunta directa de los medios: Bar está completamente enfocado en el proyecto. No haremos comentarios sobre su vida personal. Una respuesta que, lejos de calmar las aguas, dejó más dudas que certezas. Mientras tanto, medios digitales comenzaron a rescatar antiguos momentos en los que la pareja derrochaba complicidad, tanto en entrevistas como detrás de cámaras. Videos de risas espontáneas, miradas cómplices y gestos cariñosos contrastan de manera impactante con lo que se ha vivido estos últimos días. La pregunta que todos se hacen es: ¿estamos ante una crisis definitiva o solo ante un mal momento pasajero? Una amiga cercana a Yamur, cuya identidad se mantiene reservada, reveló a un medio local: ella está confundida. Hay cosas que no ha podido resolver con Bar, pero sigue teniéndole un gran cariño. No se trata solo de lo profesional, hay sentimientos que aún no han sido resueltos. Por otra parte, la última publicación de Bar en redes ha generado aún más interpretaciones. En su historia de Instagram, publicó una fotografía en blanco y negro de una playa solitaria al atardecer, acompañada de la frase: a veces, el silencio grita más que las palabras. ¿Un mensaje directo para Yamur? ¿Una forma de expresar su estado emocional? Los seguidores de la pareja se han dividido en redes. Algunos piden respeto a su privacidad, mientras otros exigen una explicación clara: si ya no están juntos, solo díganlo. Nos duele verlos así. Pero hasta el momento, ni Bar ni Yamur han dado señales de querer hablar abiertamente del tema. Lo que sí es evidente es que la tensión sigue presente y que la pareja está atravesando un punto de quiebre que podría marcar un antes y un después en su relación, tanto personal como profesional. La expectativa en torno a sus próximas apariciones públicas es alta, y cada detalle será analizado con lupa por fans y medios. ¿Podrán superar esta crisis y reencontrar la armonía que tanto los caracterizaba? ¿O estamos ante el inicio del fin de una de las duplas más queridas del mundo del entretenimiento? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que, detrás de las cámaras, hay una historia mucho más profunda que las luces y los aplausos no logran esconder. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Bar y Yamur están viviendo una crisis personal o simplemente son tensiones normales del trabajo? ¿Han notado cambios en su actitud en redes sociales o en sus actuaciones recientes? Los leo en los comentarios. Y recuerden, si les gustó este contenido, suscríbanse al canal y denle like al video. Nos vemos en la próxima noticia.